Bueno, ahora voy a desarrollar el punto de la primera unidad, el punto 1.1. Yo los invito a que tengan el programa a mano y puedan ir viendo, eh, porque todos vamos a hacer lo mismo, vamos a señalar en el programa cuál es el punto exacto que estamos desarrollando, para que ustedes, a la hora de hacer las lecturas, a la hora de estudiar, puedan relacionar claramente los textos, ¿no es cierto?, que están subidos en un Q virtual o en el Drive, y puedan ver a qué se está refiriendo cada una de estas exposiciones, que como dije van a ser breves, pero tratando de centrarnos en lo más importante. Entonces les decía que lo que voy a desarrollar es el punto 1.1 del programa. El texto que ustedes que tienen y que van a ver, hay un PowerPoint, que es un Power ordenador, y está el texto. El texto es un capítulo que se llama Verdad e historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas, que es de Rubén Pardo. Este capítulo, para que ustedes tengan también claro, siempre hay que tener claro cuál es la bibliografía, se encuentra en el libro La Postciencia, que es un libro editado y compilado por Esther Díaz. Bueno, la idea que queremos transmitir es que, bueno, el conocimiento, las teorías, el saber es algo que históricamente ha ocupado un lugar central. La vida cotidiana, las prácticas profesionales, las acciones, siempre se encuentran atravesadas por el conocimiento, es decir, por teorías y por concepciones acerca de cómo se dan esos elementos y esas áreas. Por lo tanto, el saber y la vida, y el saber, más recientemente relacionado con el poder, siempre están presentes. Por lo tanto, siempre tenemos la obligación de, sobre todo los que estamos en ciencias sociales, de saber, bueno, cuál es el conocimiento o cuál es la teoría que está predominando en cada una de las acciones que realizamos, o bien en las comprensiones de esa realidad y de esa vida cotidiana. Nosotros aún hoy estamos atravesados fundamentalmente por la concepción de ciencia de la modernidad. Ese periodo, ¿no es cierto?, histórico, que está comprendido está comprendido por un espacio entre el fines del siglo XV, es decir, 1400, fines de 1400, hasta lo que se considera posmodernidad, la modernidad tardía, que es a comienzos del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, podríamos llegar a decir. No está claro porque por lo que conocemos como posmodernidad, algunos lo denominan modernidad tardía, porque no considera de que hayamos pasado a otra etapa, que no hay paradigmas tan nuevos, sino que hay revisiones, hay oposiciones o reformulaciones de aquellos paradigmas propios de la modernidad. En la modernidad, fundamentalmente, se considera ciencia aquel trabajo científico o aquellos saberes que tienen ciertas características. Una de las características es que ese conocimiento debe ser descriptivo,
Es decir, que, que esa proposición científica tiene que poder dar cuenta de los aspectos o de los fenómenos destacables. Es decir, en esa descripción que hace de ese objeto de estudio o de esa área, debe poder señalar aquellos aspectos destacables. Pero no solamente eso, sino que también tiene que poder señalar las relaciones y las leyes que hay dentro de esas que rigen esas relaciones entre los fenómenos propios que están en ese objeto de estudio. Las leyes, esta es una característica también de la modernidad, deben ser leyes universales, es decir, deben ser aplicadas siempre y de alguna manera no deben sufrir modificaciones a través del tiempo o de las diferentes condiciones. Sin embargo, otra de las características que debe tener es que debe ser crítica, es decir, toda ciencia, todo conocimiento científico debe ser crítico. Crítico significa que no es un dogma, digamos, que no es algo incuestionable, sino que por el contrario, la ciencia debe poder establecer preguntas, debe poder problematizar y debe poder cuestionar los hechos. Fíjense que a pesar de la búsqueda de esas leyes universales que rigen los fenómenos, que rigen las relaciones entre los fenómenos, también la ciencia debe tener características críticas. Otra característica, la tercera, no es que una sea más importante que la otra, sencillamente es para que sepamos cuántas son. La tercera es que debe ser un saber fundamentado, es decir, que debe tener un respaldo, una explicación, contrariamente a lo que es el dogma o lo que son los mitos, que son saberes incuestionables y que no requieren una explicación, sino sencillamente creer en ellos. Bueno, el saber fundamentado lo que plantea es que debe haber una fundamentación. Y debe haber dos tipos de fundamentación. Una fundamentación lógica, que es el establecimiento de relaciones lógicas entre los distintos componentes, y una fundamentación empírica, es decir, debe poder comprobarse empíricamente a través de la experimentación. Otra característica es el carácter metódico. El carácter metódico está referido a que debe tener un método. El método se refiere fundamentalmente a que hay un conjunto, una serie de procedimientos a través de los cuales se puede acercar a ese objeto de conocimiento. Debe haber ciertos pasos para poder conocer y acercarse a ese objeto de conocimiento. Una quinta característica es que debe haber sistematicidad, es decir, que dentro de ese cuerpo, ese corpus, debe haber distintos elementos, distintas proposiciones que están ordenadas y que ese orden permite la visualización de ese corpus como una unidad integrada sin contradicciones internas. Y como sexta característica es que debe ser comunicable, es decir, que debe a través de las características anteriores, debe poder comunicarse ese saber, esa concepción científica, de tal modo de que la comunicación o lo que se transmita sea claro, que no sea impreciso, que no sea ambiguo para poder ser considerado científico. Y una última o séptima es la pretensión de objetividad. Tal vez sea el punto más difícil, digamos, porque lo que se pretende, es decir, la pretensión de objetividad es
contraria a la subjetividad. Es decir, que aquel conocimiento científico que está relacionado con esta idea de la universalidad debe permanecer y debe mantenerse fuera de los condicionamientos de tipo social, de los condicionamientos de tipo histórico o situacionales o de las condiciones en las cuales este conocimiento se esté dando. Bueno, estas 7 características son aquellas que permiten, desde la concepción de ciencia de la modernidad, establecer qué es un conocimiento científico y qué no es un conocimiento científico. Estas 7 características son muy importantes que ustedes las tengan bien claras. Bueno, Rubén Pardo también nos plantea que la ciencia, digamos que cada época, o sea que la ciencia no es solamente, o la idea de lo científico no es solamente producto de la modernidad, sino que ha habido que cada época histórica también ha tenido una concepción y algunos de ellos predominan aún en la actualidad, ¿no es cierto? Para poder, Rubén Pardo establece como 3 momentos que es importante tener, lo que es la ciencia en la antigüedad, sobre todo la antigüedad clásica, los griegos, que es un periodo que se da entre el siglo V, IV antes de Cristo y el siglo IV, V, VI, V, posterior a después de Cristo, que es cuando comienza la Edad Media. Bueno, anteriormente los aportes anteriores de la antigüedad no han sido relevantes para el conocimiento científico. Después está fuertemente la concepción de la modernidad y posteriormente, a partir del siglo, digamos, a comienzo del siglo XX, como mencioné anteriormente, los aportes de la posmodernidad. Los aportes de la posmodernidad no son menores porque, bueno, establecen una serie de condiciones que ya las vamos a ver enseguida.